Nadie nos puede callar a nosotros, pero tampoco nosotros podemos quedarnos callados. Prohibido callar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente Javier Lozano saludándolos en este espacio Prohibido Callar. Un espacio donde reflexionamos sobre la importancia de la libertad, pero particularmente de la libertad de expresión. Bueno, pues un caso verdaderamente emblemático de lo que es este intento constante, consuetudinario, para callar voces críticas, para censurar, es lo que ha hecho este gobierno, este régimen, particularmente con el expresidente López Obrador, pero que de alguna manera ha continuado a lo largo de esta nueva administración. Es el caso de Carlos Loret de Mola. Carlos Loret, un conductor de noticias, un periodista, un reportero, que bueno, pues tiene muchos años en este oficio. Es un profesional y lo digo porque lo conozco desde que inició su carrera como reportero de guerra, allá en Radio 13, con Carlos Quiñones, andaba por todos lados haciendo sus pininos. Él viene de veras de la cultura del esfuerzo en el periodismo mexicano. Y les puedo decir que es un profesional en la materia porque veo su trabajo, veo su esfuerzo y veo su talento. Carismático, con buena personalidad, con popularidad, pero también desde que está en esta nueva plataforma en Latinos, lo que hemos encontrado en Carlos Loret es una persona cada vez más aguda en sus comentarios, en sus reportajes, en sus opiniones, en su forma de decir las cosas. Y eso, me temo, más bien, estoy seguro, que incomoda mucho al régimen. Pero precisamente eso es lo que necesitamos en este país. Que haya voces críticas, que haya reportajes serios, que haya estudios a profundidad de lo que está ocurriendo en nuestro acontecer nacional. Miren, Carlos Loret ha sido tan incómodo que yo puedo decir que a la vez se ha convertido en objeto de una auténtica persecución política. Y me hago cargo de mis palabras, porque no se puede llamar de otra manera a lo que está haciendo el Estado mexicano y particularmente a lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, cuando, como respuesta a los reportajes, por ejemplo el de la Casa Gris, de holgazán de su hijo allá en Houston, la respuesta fue ofensiva hacia Loret en lugar de dar cuentas puntuales al pueblo de México de qué carambas estaban haciendo viviendo como reyes cuando pregonaba tanto López Obrador su falsa austeridad republicana. Bueno, pues hubo incluso críticas fuertísimas de Artículo 19, de Reporteros Sin Fronteras, de Human Rights Watch. ¿Por qué? Por este hostigamiento al periodismo. No es la persona de Carlos Loret, entiéndase muy bien esto. Es un hostigamiento, es una censura, es callar voces críticas del periodismo, así, genéricamente hablando. Y eso es muy peligroso, porque hoy es Loret, pero mañana puede ser como lo está haciendo Héctor de Mauleón, ¿verdad? O el propio Broso, o Azucena Oresti, o Javier Alatorre. Hablar fuerte es un pecado, es una falta administrativa, es un delito, es algo que debe provocar la ira del tirano. Creo que no. Y si la provoca, pues que con su pan se la coma. Porque aquí no estamos para darle gusto a nadie. Aquí estamos para decir la verdad. Y por eso este espacio se llama Prohibido Callar. Porque tenemos que defender como colegas, en la medida de nuestras capacidades, posibilidades, responsabilidades y limitaciones, tenemos que ayudarnos unos a otros para levantar la voz y para decir y hablar con la verdad de lo que está ocurriendo en México. Señalar la corrupción cuando el lema del gobierno es no mentir, no robar, no traicionar, es auténticamente un signo de hipocresía, de un cinismo increíble e inaceptable. Pero les voy a decir otra cosa, a esto sí le entiendo.
porque por muchos años me he dedicado a las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. Fui subsecretario de Comunicaciones, fui subsecretario de Gobernación en materia de comunicación social, fui senador de la República y presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, sé de lo que le estoy hablando. Fui coordinador de la ley vigente federal de telecomunicaciones y radiodifusión, en su redacción, en su aprobación allá en el Senado de la República. Sé su contenido, fui parte de las reformas al artículo 6 constitucional en la década pasada, y ahí habla de la libertad de expresión, del derecho a la información, del derecho de las audiencias, del acceso a Internet, a la banda ancha, todo como derechos humanos fundamentales. Pero también aprendí y escribí algo, el derecho de réplica. López Obrador insistió una y otra vez que lo que hacía en sus mañaneras, en sus malditas mañaneras, era meramente un ejercicio circular de información, y luego decía, para ejercer su derecho de réplica. No, Andrés Manuel, estás muy equivocado. El derecho de réplica no se ejerce así. No se ejerce con todo el poder del Estado, desde Palacio Nacional, con el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, contestándole a un ciudadano, a un periodista, a un reportero que valientemente está exhibiendo toda la corrupción de tu gobierno. No, señor, así no se responde. Eso no es derecho de réplica. Porque el derecho de réplica entonces se escribe, se le manda un escrito, en este caso a Latinus, y se dice cuál es el agravio. Porque el derecho de réplica se da contra notas falsas, inexactas, que causen una molestia o agravio a una persona. En todo caso, entonces se manda un escrito a ese medio para que pueda publicarse la réplica o corregirse lo que se tenga que corregir. Y si no acata esa petición el medio, entonces recurres a un juzgado para que le dé la orden, una orden judicial, para que proceda la réplica. Pero no se hace con los micrófonos y las cámaras de Palacio Nacional. No se hace en una conferencia de prensa donde en el exceso la respuesta es exhibir el patrimonio y datos personales de Carlos Loret, que eso está prohibido por ley. Por eso, hoy entendemos tantas cosas. Por eso entendemos que desaparecieron al Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano constitucional autónomo, que desaparecieron al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, como órgano constitucional autónomo. Hoy entendemos tantas cosas. ¿Por qué? Porque les estorban los contrapesos, porque les estorba la libertad, porque les estorba que la gente se entere de quiénes son realmente. Decía Michelle Obama en alguna entrevista, decía, no crean que los presidentes cambian cuando llegan a la presidencia. No, lo único que ocurre es que la presidencia prende la luz para que todo el mundo se entere de quién es la persona que está ocupando el cargo. Y eso es lo que le pasó a Andrés Manuel López Obrador. Esa intolerancia a la crítica, esa intolerancia a la verdad. ¿Por qué? Porque además en tantos reportajes que se publicaron, incluso la víspera de las elecciones de 2024, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues lo que pasó fue que vino una reacción de parte de la presidencia. ¿Por qué tanta molestia? Pues porque en los reportajes, en los múltiples reportajes que la víspera de las elecciones del 2024 publicó Carlos Loret en Latinus, se exhibió el involucramiento de los hijos del entonces presidente con sus cuates en negocios con cargo ¿a qué? A los proyectos emblemáticos de su gobierno. Llámese particularmente el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el AIFA y tantas otras porquerías que fuimos conociendo a través de los reportajes de Latinus y a través de la opinión fuerte y valiente de Carlos Loret. Insisto, se le fueron encima, daba incluso la dirección de su casa. La protección de datos personales es algo valiosísimo que tenemos. ¿Por qué? Porque si esto se convierte en algo del dominio público, somos muy vulnerables y corremos peligros y riesgos. Y les tengo noticias. México es el país que es, sin estar en guerra, el país más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo.
Y lo es por este tipo de situaciones. Porque hay que recordar otra frase célebre y que fue un pésimo ejemplo y que sigue cundiendo por esa irresponsabilidad de hablar por hablar de parte del expresidente López Obrador. ¿Recuerdan cuando dijo, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley? Y entonces, eso fue un llamado a que cada quien hiciera lo que le pegase la gana. Y no puede ser. Porque la única manera en que podemos llevar una relación civilizada como sociedad es con reglas del juego, con leyes. Sí, con libertades, pero también con leyes que limiten en la medida de lo necesario dichas libertades en aras de las libertades del otro. Entonces, Carlos Loret merece todo nuestro reconocimiento, merece todo nuestro apoyo, y lo que también merece nuestro país, y por eso mi gran preocupación por la iniciativa que presentó la presidenta Sheinbaum de una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Créanme, no la necesitamos. No necesitamos esa ley, y mucho menos el artículo 109, que es auténtica censura. Que puedas ordenar que bajen una plataforma como lo es Latinos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo pide otra autoridad, por considerar que está haciendo algo malo. Y saben que si eso ocurre, o si cancelan o revocan una concesión de radio y televisión, con esas nuevas reglas del juego de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión que se está discutiendo en el Congreso, ¿saben qué? Que no hay medio de defensa, solo el amparo, pero sin suspensión. Y ahí les cuento, con el nuevo orden judicial que vamos a tener, con los nuevos jueces elegidos por abanicos, por acordeones. Imagínense nada más cuál va a ser la impartición de justicia en México cuando le juegues las contras al Estado mexicano. Cuidado, la censura está tocando la puerta. De nosotros depende no abrirla y tampoco callarnos. Aquí está prohibido callar. Ni nos van a callar, ni tenemos derecho a callar, porque somos ciudadanos responsables y estamos para levantar la voz. Así que ya lo saben, prohibido callar.